no tenemos dudas que los legisladores van a votar a favor. De hecho, que ya lo han dicho, ¿no? Sí, aparte el discurso de Vigo fue una cosa impresionante porque habló todo el tiempo en contra de la reforma, pero la terminó votando, una cosa de esas locas que pasaron en el Senado. Rubén, gracias por el tiempo, abrazo grande y a disposición para lo que haga falta, ¿sí? No, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba Rubén Urbano, dirigente de la UOM Córdoba. ¿Se te sale la vaina, Vale Di Croce? No, solo decir que Gabriela Esteves también va a votar en contra y es diputada nacional por Córdoba. Ahí está, todo dicho. Separamos y vamos con Natalia Salvo. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Tiene toda la estructura. Ahí estábamos, y entonces vamos con Natalia Salvo ahora, que llegó el momento de su columna y va, ¿sabes qué? Va a profundizar lo que estaba diciendo recién fuera del aire Valeria Di Croce. Claro. Que es el tema del caos. No, es que yo coincido perfecto. En realidad el caos es como el hilo conductor. Guarda con las señas porque ya volvió el streaming, aviso por las dudas. Sí. Bueno, así entonces que mi mamá me está diciendo, te estoy escuchando, estás con los rulos, hija. Sí, mamá, estoy con los rulos que me supiste dar. Bueno, entonces viejita. El mate te lo paso a través de Marcico ahora. Bueno, ¿por qué digo que el caos es un hilo conductor? Y me parece muy interesante tener un poco una mirada de dron en el análisis político, que es lo que nos ofrece, entre otras, la nota de Vale, la entrevista que le hacen a Vale, porque yo creo que la desestructuración de la mirada, de la cosmovisión global, no solamente en términos de política nacional, sino atado a la política internacional, no nos deja ver la real caracterización de etapa. Yo estoy un poco cansada, mira cómo lo voy a decir, amiga, del onanismo, del diagnóstico, pero es fundamental entender la realidad, como lo hizo en su momento Néstor Kirchner, como lo hizo Cristina, para después ver qué tipo de instrumentos de políticas públicas para transformarlos de una vez y para todas, no en política de gobierno, sino en políticas de Estado. Y creo que el caos implica no entender lo que está sucediendo. Y si vos no entendés lo que está sucediendo, te parecen vetustas las categorías conceptuales como imperio, como... parecen viejas. Que parecen viejas, vetustas. Y uno tiene cierto pudor, o cuando, no digamos subsidio, y no digamos... Y vos mirá qué curioso, porque por ejemplo, en términos, y voy a empezar por mi tema... Muy rico el mate de Vale. El tema de laboral, realmente nos están retrotrayendo a principios del siglo XX a la Argentina del centenario, porque fíjense, por ejemplo, qué curioso, tenemos una nueva ley de residencia prácticamente. En el año 1912 se dictó la ley de residencia y en el marco de una oleada inmigratoria donde venían muchos obreras también, pero bueno, con una tradición anarquista y socialista. Hubo una ley que le permitía al Poder Ejecutivo Nacional sacar del país, digamos, a extranjeros que atentaban contra la moral y el orden público. Si hay un significante que es vago y es ambiguo, es atentar contra la moral y el orden público. ¿Qué eran? ¿Hermanos latinoamericanos? No, en ese momento eran europeos, pero no eran convenientes porque traían ideas que digamos que no eran non santas para una Argentina agroexportadora, que es el sueño húmedo de la derecha, retornar nuevamente a eso. Pero no solamente sucedió esa circunstancia legal, fijémonos que luchar también vale la pena, porque hubo un tal Vialet Macé que hizo un informe del estado de salud de las clases trabajadoras argentinas y que arrojó digamos, un resultado pavoroso, porque tanto en condiciones de trabajo como en extensas jornadas extenuantes y el estado de salud, otro derecho humano fundamental, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el síntoma de un estado de esclavitud? La salud. Bueno, el descanso dominical se logró justamente en ese tiempo. Pero ¿por qué hablo del caos y de no dejarnos llevar en el tablero de los significantes de la derecha? Porque vienen por las vacaciones pagas, 1945, por los tribunales del trabajo, 30 de noviembre de 1944, por el salario mínimo, decreto 33.302 de 1945, la limitación de la jornada, ley 11.533, 1929, que recepta el criterio del convenio número 1 de la
la OIT, firmado en el Tratado de Versalles en 1919. Entonces, hablaba del caos, porque, ojo, lo primero que tenemos que hacer es ordenarnos conceptualmente, organizarnos y salir también de la sustitución del sujeto de consumo por, digamos, de un sujeto deliberativo a un sujeto de consumo, que eso lo pudieron hacer, por supuesto, por la batalla cultural. Una batalla cultural que vino de la mano también de la última dictadura cívico-militar. Yo creo que para mí fue el gran triunfo por goteo de la dictadura, por supuesto con el paréntesis de los gobiernos de Néstor y Cristina. Creer que es una locura una sociedad organizada como existió en su momento, politizada, porque la verdad que fuimos perdiendo y perdimos mucho, cayeron no solamente la ley de convenios colectivos, de asociaciones sindicales, de negociación colectiva, se podó la ley de contrato de trabajo, con reformas similares, sino que nos costó mucho recuperar una ley de negociación colectiva y de asociaciones sindicales en 1988, inmediatamente después vino la ley de reforma del Estado, la reforma laboral que es a imagen y semejanza de la actual, y lo decía en esta misma casa tomada. En 2004 se dictó la ley 25.877 que terminó con la ley de reforma laboral que fue la ley Banelco, y eso fue una decisión política. ¿Y saben lo que se hizo ahí? Pareciera una pavada hoy en día, pero a instancias del gobierno de Néstor Kirchner se recuperó el derecho de huelga y los servicios esenciales según lo que decía la Organización Internacional del Trabajo. ¿Saben lo que dice? Que servicios esenciales en el cual se tiene que asegurar un servicio mínimo de esa actividad, no un servicio suficiente, mínimo, porque si no, no se garantiza el derecho de huelga. Son servicios esenciales, los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de luz, agua y gas y el control de tráfico aéreo. ¿Se puede ampliar esta lista? Sí, claro, en tanto y en cuanto se afecte la salud, la vida y la seguridad de toda parte de la población según la extensión de la medida. ¿Cómo se cercena el derecho de huelga? En lo fáctico, primero así, protocolo Patricia Bullrich en adelante, y luego a través de la imposición de servicios esenciales, la ampliación. Lo intentaron hacer con el gobierno de Mauricio Macri, pero fíjense, ¿no? Porque no solamente eso, la Corte dio una gran mano, que fue lo que cortó Néstor Kirchner allá por el 4 de junio del año 2003, cuando se cargó en el mejor sentido a la Corte, no lo iban a amedrentar. Porque en el año 2015, ya en el mes de noviembre, cuando se la veían venir y cuando había ganado Macri, dictaron el fallo Orellano, que limitaron el ejercicio del derecho de huelga solo a las asociaciones sindicales reconocidas por la ley, en contra de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que puede ser cualquier grupo de trabajadores y trabajadoras. Todo esto viene impactando por goteo. Yo sé que no se puede explicar en un TikTok, que no se puede explicar en un minuto, pero es la única manera de entender la realidad. Y lo mismo con la lógica del emprendedurismo, de la meritocracia, cómo se traduce en términos laborales. Esta ley de reforma laboral es la prima hermana de la ley de bases. La ley de bases ya introdujo como criterio de exclusión de la aplicación de la ley de contrato de trabajo el fraude, como los contratos de locación de servicios, los contratos comerciales, que si hay contrato de trabajo no importa. Pero además introdujo la figura del trabajador colaborador, es decir, que un empleador puede tener hasta 3 trabajadores independientes. Esto es lo mismo que como tener un animal de 4 patas, que ladre pero que no sea un perro, le decimos elefante. Y esto me hace acordar a la frase de Perón, ¿no? Mi perrito se llamaba León, pero se creía un león, pero un perro. Y acá es exactamente lo mismo. ¿Y qué están haciendo con este nuevo proyecto de reforma laboral? ¿Va a incluirse los trabajadores de plataformas? Que uno dice en función de lo que cuenta vale siempre. Bueno, sí, con el advenimiento de la tecnología, con la introducción de estas grandes modelos de empresa, ¿los vamos a proteger? No, quedan expresamente excluidos en el artículo 2. Entonces voy a tirar algunos datos que tienen que ver un poco por esto, para entender por qué nos quieren en el caos y fragmentando demandas. Empresas de 500, fuente CEPA, que utiliza siempre la fuente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de 512.357 pasamos a 490.419 empresas. ¿Desde cuándo? Desde noviembre del 2023 hasta octubre del 2025. 21.938 empleadores menos. El 92% de la reducción de los impuestos a las ganancias de la ley de reforma laboral actual
solo lo llevan 12.000 grandes empresas. El régimen de incentivo de la formación laboral, a mí me causa gracia lo que te decía ayer, Niclo. Si uno saca de las siglas, es rifle, se puede decir prácticamente, ¿no? No distingue tamaño de empresas, son las grandes perjudicadas, las pequeñas y las medianas empresas. Y esto... no solo para lo que decía Cristina y Néstor, ¿no? El peronismo no es antiempresa, todo lo contrario, requiere de un empresariado nacional como lo supo tener en su momento, ¿no? Y es una categoría política, el empresario, como decía también Aldo Ferrer. Bueno, ese régimen no distingue entre pequeñas y medianas empresas. El trabajo, 290.600 trabajadores menos desde la ascensión de Javier Milei, 400 por día. Y por último, uno puede decir que tiene que ver, yo he hablado de la ley antimafia, ¿para qué creen que necesitan una ley en donde 2 o más personas puedan constituir una asociación ilícita o una organización mafiosa? Es una locura para lo que decía Nissen. El derecho lo interpreta el Poder Judicial. El derecho, los jueces son los que dicen qué dice el derecho. Estas cosas que escuchamos los abogados y las abogadas que ejercemos la profesión, que se haga justicia, como si fuera un mantra, una ley, Moisés baja a interpretar o existiera una suerte, lo estoy escuchando. Sí, un poder divino. O jueces por inteligencia artificial, que el otro día hablaba con un amigo y me decía, yo creo que lo tendríamos que confiar. Y él me dice, ¿y vos a qué no le confiarías a la inteligencia artificial? La educación de mis hijas, bueno, es un amigo que le gusta mucho el tango. Sí, la salud mental. El tango, perdón, son las 9 de la mañana, pero lo voy a decir. El tango y el sexo, me dice. O sea que lo más importante para vos no se lo confías a la inteligencia artificial. ¿Por qué creen que un juez sí podría ser confiado en inteligencia artificial? Ojo, porque ya están apareciendo incluso sanciones en los colegios de abogados que sancionan a abogados y abogadas que citan jurisprudencia inexistente. Jueces que... Los invito a ver en el informe cuando se anunciaron las inversiones de la empresa de Sam Altman el año pasado, OpenAI. Sale un informe anexo diseñado cuáles eran los sectores en la Argentina localizados, geolocalizados, por sectores, por provincias, por regiones, cuáles eran los sectores que ya estaban usando hace años inteligencia artificial para sus tareas. Y uno eran fiscalías y juzgados. Sí. Entonces, ojo con esto, porque después nos surge la pregunta, y cierro, nos surge la pregunta acerca del humanismo, yo creo que tenemos que empezar a tener un poco de imaginación, como decía Néstor en su momento, ¿no? Que se lo decía a la gran Pato, imaginación para decir, nadie dice que suprimamos la ganancia, pero efectivamente llegó el momento de decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a jugar para un gran capital financiero o vamos a jugar para una comunidad organizada? Y eso requiere decisión política y otras cosas de las que estoy un poco cansada. Yo creo que acá mi amiga va a compartir conmigo. Son todos y todas grandes diagnosticadores, pero después el cuerpo lo ponen pocos. Porque Milagros Salas está presa, Cristina está presa. Entonces, eso es porque además de ser una estadista, puso el cuerpo para ejecutar este tipo de políticas públicas. Entonces, después tenemos quienes se asustan de poner una firma en segundas o terceras líneas cuando tienen que ir a gobernar. Y yo también sé lo que habría que hacer. Y esto me parece que está pasando en el campo nacional y popular. Yo sé, no hay que enojarse con la gente. Sí, perfecto, no hay que enojarse con la gente. Pero no es todo tan fácil. Vamos a tener que... Nos pide, la derecha pide épica. Nosotros tenemos que pedirle época al campo nacional y popular en ese sentido. La estamos pasando mal, muy mal. Pero pasó lo que nos dijeron que iban a pasar. No vinieron solo por Cristina. Están viniendo por nosotros y nosotras. Y esto, si Cristina no estaría presa, no estaría sucediendo. Estuvo circulando un videito el fin de semana del 2015, ¿no? Antes de incluso el proceso electoral 2015, que en una conferencia Cristina Fernández de Kirchner lo dice, y dice todo lo que está pasando 12 años después de ese momento. También se avisó en campaña del 2023, ¿no? En la campaña presidencial que encabezó Massa. Y la contradicción que también tiene esta gente. Natalia recién contaba cómo se pueden ampliar los servicios esenciales. Entonces quieren ampliar eso para limitarte el derecho a huelga. Pero si lo consideras esencial, subir el salario entonces.
¿no? Darle los recursos que necesitan para atender en los hospitales públicos, en la educación pública. Entonces, es todo un chamullo, a fin de cuentas, de ponerse al servicio de los poderes reales, como solemos decir. Vamos a la tanda y cuando volvemos hay mucho más de Caballero de Día, la columna de Valeria Di Croce. Quédense hasta las 10. Esto es Caballero de Día, como siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio.